Bienvenido a la lección 1.2. En esta lección revisaremos algunas de las habilidades básicas que involucran fracciones. Primero revisaremos cómo convertir un número mixto a una fracción impropia. Un número mixto es un número entero y una fracción propia. Una fracción impropia es una fracción simple donde el numerador es mayor o igual que el denominador. Entonces, primero queremos convertir 327 en una fracción impropia. Siguiendo el procedimiento descrito anteriormente, primero multiplicamos el denominador en el número entero, que sería 7 veces 3. Paso 2, agregamos el numerador, que en este caso sería más 2. Escribimos el resultado sobre el denominador original, que en este caso es 7. Y ahora simplificaremos el uso del orden de las operaciones. Entonces multiplicamos primero, 7 por 3 es igual a 21. Entonces tenemos 21 más 2 en 7. Lo que nos da 23,7 como nuestra fracción impropia. Veamos el modelo a continuación para 327, para comprender por qué funciona este procedimiento. Observe que estas tres barras representan las 3, donde cada parte se divide en 7 partes iguales. Entonces 3 es igual a 7 más 7 más 7 o 21,7. Y luego tenemos más estos dos siétimos, lo que nos da 23,7. Observe cómo el 7 veces 3 nos da un número de siétimos, y 3 y el más 2 aquí nos da el 2,7 restante, dándonos un total de 23,7 por la fracción impropia por 327. Para 12,13. De nuevo es una fracción impropia. Tenemos el denominador multiplicado por el número entero, entonces 3 veces 12 más el numerador de 1. En todo el denominador original de 3. 3 veces 12 es igual a 36, entonces tenemos 36 más 1 en 3. Entonces 12,13 es igual a 37,3. Ahora repasemos cómo escribir una fracción impropia como un número mixto. Primero queremos escribir 42,5 como un número mixto. Entonces, el primer paso dividimos el numerador por el denominador. Entonces tendríamos 42 dividido por 5. Y hay 8,5 en 42. 8 por 5 es igual a 40. Restamos y notamos aquí que tenemos un resto de 2. El cociente se convierte en la parte del número entero del número mixto, y la parte de la fracción es el resto sobre el denominador. 42,5. Es igual a 8 y la fracción será el resto 2 sobre el divisor o el denominador original que nos daría 2,5. Ahora veamos el modelo a continuación para ver por qué funciona esto. Aquí tenemos un total de 42,5 donde cada vez que tenemos 5 tenemos uno entero. Entonces decir 42,5 es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 2,5. A continuación tenemos 53,9. Entonces tomaremos 53. Y dividir por 9. Y hay 5 nueves en 53. 5 por 9 es igual a 45. Y restamos y tenemos un resto de 8. Lo que significa que 53,9 es igual a 5. Y el resto de 8 sobre el denominador o divisor de 9. Ahora hablemos de fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes son fracciones diferentes iguales a la misma cantidad o al mismo valor. Aquí tenemos tres modelos de tres fracciones equivalentes, donde si este rectángulo es un entero, observe cómo para este modelo, hemos cortado o dividido un entero en 4 partes iguales, una de las cuales está sombreada. Entonces este modelo es la fracción 1,4. El siguiente modelo, observe cómo tenemos un corte completo o dividido en 8 partes iguales, 2 de las cuales están sombreadas, por lo que este es el modelo para 2,8. Observe que aquí tenemos dos fracciones diferentes, pero son iguales a la misma cantidad o al mismo valor, porque observe cómo se sombrea la misma cantidad. Entonces 1,4 y 2,8 son fracciones equivalentes. Aquí un todo se corta o se divide en 12 partes iguales, 3 de las cuales están sombreadas, por lo que este modelo es 3,12.
Observe cómo estas tres fracciones son fracciones equivalentes. Entonces, si se nos da una fracción, por ejemplo, 1/4, para obtener otra fracción equivalente, simplemente podemos multiplicar el numerador y el denominador por el mismo valor que no sea 0 y 1. Entonces, por ejemplo, si multiplica el numerador y el denominador por 2, tendríamos 1 por 2 por 4 por 2, observe cómo esto nos da 2/8. Que podemos ver en nuestro modelo es una fracción equivalente a 1/4. Si multiplicamos 1/4 por 3 sobre 3, o multiplicamos tanto el numerador como el denominador por 3. Observe cómo tendríamos 3/12, nuestra segunda fracción equivalente a 1/4. Al multiplicar por 2 sobre 2 o 3 sobre 3, simplemente estamos multiplicando por 1, cambiando la forma de la fracción. Entonces, por ejemplo, 3, se nos pide encontrar dos fracciones equivalentes a 2/7. Entonces, hay un número infinito de fracciones equivalentes que podemos encontrar. Para nuestra primera fracción equivalente, multipliquemos el numerador y el denominador por 5. Entonces tendríamos 2 por 5 sobre 7 por 5, lo que equivale a 10/35. 10/35 es equivalente a 2/7. Para nuestra segunda fracción equivalente, multipliquémosla por 11. Entonces tenemos 2/7 sería igual a 2 por 11, más de 7 veces 11, que es igual a 22/77. Estas serían dos fracciones equivalentes a 2/7. Por supuesto, hay muchos otros que podemos encontrar. A continuación, queremos simplificar las siguientes fracciones. Una fracción se considera simplificada si el único factor común entre el numerador y el denominador es 1. Entonces, para el 3/18, observe cómo 3 y 18 comparten un factor común de 3, y por lo tanto, 3/18 se simplifica. Entonces, al igual que antes cuando multiplicamos el numerador y el denominador por el mismo valor, podemos simplificar una fracción dividiendo numerador y denominador por el mismo valor. Entonces, aquí podemos dividir el factor común dividiendo el numerador entre 3 y dividiendo el denominador entre 3. Observe cómo ahora tendríamos 1 sobre 6 o 1/6, que es una forma simplificada de 3/18, porque 1 y 6 solo comparten un factor común de 1. A continuación tenemos 42/54. Observe cómo 42 y 54 comparten un factor común de 2, pero también comparten un factor común de 3 y, por lo tanto, el máximo factor común de 42 y 54 es 6. Entonces, para simplificar esta fracción en un solo paso, dividiríamos tanto el numerador como el denominador entre 6. 42 dividido entre 6 es igual a 7, y 54 dividido entre 6 es igual a 9. El único factor común entre 7 y 9 es 1 y, por lo tanto, sabemos que 7/9 es una forma simplificada de 42/5. Pero sí quiero volver a ver esto. A veces es posible que no reconozca el mayor factor común, y que se requiera más de un paso para simplificar una fracción. Entonces, por ejemplo, si comenzamos de nuevo con 42/54 y digamos que primero reconocemos como un factor común de 2, entonces tendríamos 42 dividido por 2 sobre 54 dividido por 2. Esto nos daría 21 sobre 27. Pero esta fracción aún se simplifica, porque 21 y 27 comparten un factor común de 3. Entonces ahora dividiríamos el numerador y el denominador por 3, lo que nos daría la fracción final simplificada de 7/9. Entonces, no hay nada malo en dar más de un paso para simplificar una fracción. Solo podemos simplificarlo en un solo paso si reconocemos el mayor factor común entre el numerador y el denominador. También quiero mencionar que también hay otra forma común de simplificar una fracción escribiendo la factorización prima tanto del numerador como del denominador. Por ejemplo, volviendo a mirar 42/54, nuevamente. La factorización prima de 42 sería 2 veces 3 veces 7. Y la factorización prima de 54 sería 2 veces 3 veces 3 veces 3. Lo bueno de hacerlo de esta manera es que podemos ver los factores comunes. 2 dividido por 2 se simplifica a 1, 3 dividido por 3 se simplifica a 1, dándonos nuestra fracción simplificada final de 7/9. Entonces, hay más de una forma de simplificar fracciones. Y ahora para el último ejemplo, se nos pide que simplifiquemos las siguientes fracciones si es posible. Sin embargo, antes de echar un vistazo a estos, recuerde que una barra de fracción significa división.
Entonces, por ejemplo, si tenemos 15,3, eso significa 15 dividido entre 3, que es igual a 5. Y cada problema de división tiene un problema de multiplicación correspondiente. 15 dividido entre 3 es igual a 5, porque 5 por 3 es igual a 15. Observe cómo se forma el problema de multiplicación correspondiente mirando el problema de división en la dirección opuesta. 5 veces 3 es igual a 15. Entonces nuestra primera fracción es 1/4. Y sabemos desde arriba que esto no se simplifica, porque el único factor común entre 1 y 4 es 1, así que escribamos 1/4 igual a 1/4. Si quisiéramos modelar esta fracción, tendríamos un corte completo o dividido en 4 partes iguales, una de las cuales estaría sombreada. Luego tenemos 4 sobre 1, lo que significa 4 divididos por 1. Que sabemos es igual a 4. El modelo para esto, porque el denominador es 1, tendríamos un corte completo o dividido en una sola pieza que ya tenemos y tendremos 4 de estos, dándonos un total de 4. Y también observe que el problema de multiplicación correspondiente sería 4 veces 1 es igual a 4. Luego tenemos 4/4, lo que significa 4 dividido por 4. Que es igual a 1. Observe cómo el problema de multiplicación correspondiente sería 1 por 4 igual a 4, lo cual sabemos que es cierto. El modelo para esto sería que tenemos un todo, cortadas o divididas en 4 partes iguales, y debido a que el numerador es 4, tenemos 4/4, lo que equivale a un entero. Luego tenemos 0 sobre 4, lo que significa 0 dividido por 4, que es igual a 0. La razón por la que sabemos que este cociente es igual a 0 es porque el problema de multiplicación correspondiente formado en esta dirección sería 0 por 4 es igual a 0, lo que sabemos es cierto. El modelo para esto sería que tendríamos un entero, porque el denominador es 4, lo cortaríamos o dividiríamos en 4 partes iguales, pero como el numerador es 0, tendríamos 0 de estas piezas que serían iguales a 0. Y finalmente tenemos 4 sobre 0, lo que significa que 4 divididos por 0, y la división por 0 siempre está indefinida. Para justificar por qué no está definido, observe cómo el problema de multiplicación correspondiente formado en esta dirección sería un número multiplicado por 0 que debe ser igual a 4. Sabemos que no hay un número multiplicado por 0 que sea igual a 4, verificando que este cociente o división por 0 no esté definido. Usando un modelo para una fracción, no hay forma de que podamos tomar uno entero y cortarlo o dividirlo en 0 piezas iguales, simplemente no es posible. Nuevamente, verificar que nuestro cociente no esté definido. ¿De acuerdo? Espero que les haya resultado útil.